Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola, Jennifer. Saludos a toda la audiencia. Saludos a Alondra Bermúdez en el control y a nuestra invitada de hoy. Claro que sí, doctor. Hoy tenemos el gusto, y para mí es un honor tener a una ex compañera también de clase. Tenemos a la doctora Anne Saskia Saint-Rome Lavoisier. Bienvenida a este espacio desde el observatorio. Gracias, doctora Castellano y el doctor Vera por la invitación. Para nosotros es un gusto, Saskia, tenerte hoy por primera vez, sobre todo con un tema bien interesante. Y antes de presentar a la doctora, me gustaría que el doctor Vera nos cuente de qué estaremos hablando el día de hoy. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema bien importante y muy cercano a tu corazón, Jennifer. Es la experiencia. Ana acaba de terminar de defender exitosamente su tesis doctoral, su disertación, sobre la experiencia de duelo migratorio en estudiantes internacionales. Así que para mí es un gusto tener a Ana aquí hoy, ¿verdad? Quien fue nuestra estudiante en esos primeros cursos de maestría, y nos alegra mucho pues el poder presentar aquí en el programa su trabajo. Así que vamos a tener un par de programas o de episodios del observatorio dedicados a estos proyectos destacados que se dieron desde el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad, como hemos hecho en el pasado. Así es. Pues para nuestra audiencia, para que conozcan quién es la doctora Anne Saskia Saint-Rome Lavoisier, posee un bachillerato en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y recientemente obtuvo su grado doctoral en doctorado en filosofía con especialidad en psicología clínica de la misma institución. Su disertación se titula Experiencia de duelo migratorio en estudiantes internacionales en una universidad privada de Puerto Rico. En mayo del 2024 ella participó en la emisión de Temprano en la Tarde, donde presentó los resultados de su disertación y también publicó un artículo en el periódico GEA acerca de la crisis de Haití. Durante sus estudios, la doctora se desempeñó como interna en la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad. La doctora Saint-Rome desea desempeñarse como psicóloga tanto en el campo de la terapia como en la investigación, donde se interesa particularmente en los factores culturales y sociopolíticos que impactan al ser humano. Con esta breve reseña, pues te damos la bienvenida nuevamente y para nosotros es un gusto tenerte en el programa. Gracias. A mí me parecen interesantes los objetivos que se planteó Anne, ¿verdad? Que sirvieron de marco a su investigación. Vamos a hablar de esos objetivos específicos. Primero, explorar las distintas etapas del proceso de migración en la experiencia de estudiantes internacionales. Segundo, describir la experiencia de duelo migratorio que presentan los participantes del estudio. Tercero, identificar y describir cambios en distintos ámbitos de la experiencia migratoria. Y cuarto, identificar y describir estrategias desarrolladas para adaptarse a la nueva realidad. Así que yo creo que Jennifer, ¿verdad? Y Anne, con respecto a sus propias experiencias, yo leo esos objetivos y pienso que tanto ustedes como algunos de las personas que fueron participantes de la investigación, pues le habrá sido bien duro, ¿verdad? En distintos aspectos, ese cambio de moverse de un país a otro. Porque muchos puertorriqueños emigramos a los Estados Unidos para hacer los estudios, pero es algo como más, uno está más preparado, tienes algún manejo del idioma inglés,
trabajamos dentro del sistema norteamericano de alguna forma, el más que el que menos ha ido a los Estados Unidos a alguna vacación o a visitar un pariente. Así que estos objetivos, ¿verdad? Pues me parecen bien importantes de personas que llegan a Puerto Rico y no tienen ese referente que acabamos de explicarles. Así es, me gustaría que nos contaras de dónde, yo sé que las investigaciones nacen a veces de una preocupación, una intención que uno tenga como investigador, pero cuéntanos cuál fue, de dónde nace realmente la intención de investigar sobre este tema. Claro, entonces como ya han dicho, yo fui estudiante internacional por casi una década, más de una década, y entonces yo misma he vivido esa experiencia de estar alejada de mi país, y entonces dentro del país está muchas cosas, la familia, las amistades, la lengua, y todos esos son pérdidas que pues luego quizás vamos a hablar más de ello dentro del marco teórico. Entonces lo viví yo y también lo pude observar con otros amistades que también fueron estudiantes internacionales, ¿verdad? En nuestras conversaciones, que uno, ¿verdad? Cuenta sus penas y wow, como que me doy cuenta, ¿verdad? Yo no soy la única, que eso es algo que pasa. Y claro está que cuando yo tomé la decisión de venir acá, de una manera u otra yo sabía que, claro, me va a hacer falta mi familia, no era inconsciente a eso. Pero entonces vivirlo era una cosa diferente. Y entonces ahí se me llega el deseo de buscar, obviamente soy también estudiante de psicología, quería ver si alguien había operacionalizado este sentir. Y ahí sin saberlo empiezo a hacer casi una primera revisión de literatura, sin realmente todavía haber decidido, quiero hacer eso. Sí. Solamente para mi propia curiosidad intelectual. Y me topo con que, wow, en el arte hay tantas referencias artísticas de anhelar a su país, muchísimas canciones, diferentes formas de arte, la literatura. Entonces, y en la ciencia también, no necesariamente que se llamó duelo migratorio. Eso es así que se llamó, ¿verdad? Según el marco teórico que yo escogí, pero esos son sentires que se ha vivido, observado desde la antigüedad. Vimos en el mito de Ulises. Ahí se habla de eso, de ese anhelo por su tierra. Veo la primera vez que se menciona de manera científica ese anhelo es en el siglo XVII, un médico que él observó, él observa eso también, que los franceses tenían un término que se llama la maladie du pays, la enfermedad del país, que eran soldados que venían a Suecia y le hacían mucho falta Francia y tenían como expresiones fisiológicas y él quería distintas. Y él quería estudiar eso y él acuñó el término nostalgia, que yo no sabía eso, que entonces la nostalgia inicialmente fue acuñada en relación a estos sentires, donde nostos significa regreso a la tierra natal, y algos que significa sufrimiento, dolor. Y ahí fue la primera definición original de aquella palabra, que entonces luego se va transformando en algo mucho más genérico. Pero inicialmente era específicamente ese anhelo a la tierra. Y ahí decidí que, como yo quiero estudiar eso en más profundidad, y encontré el marco teórico del psiquiatra, del doctor José Bachotegui, y lo vi muy interesante y decidí ahí. Precisamente, pues háblanos un poco de esas características, algunas que recuerdes del duelo migratorio según Bachotegui. Sí, entonces son varias características. La primera es que es un duelo parcial,
Bueno, primero quería definir el duelo migratorio. Ujú, Vale, sí, según vale, el seguro. autor. Sí, Ujú. el duelo migratorio, según Achotegui, sería la reorganización de la personalidad del individuo que va a ocurrir cuando esa persona pierde todos los vínculos con su tierra natal. Okay. Entonces, alguna característica, la primera que es un duelo parcial, porque cuando uno se aleja de su país, que sería el país, ese elemento que se perdió por general, el país no muere, sigue ahí. Y tenemos una forma todavía de contacto, pero muy diferente. Y quizás en el caso de cierta persona puede ser un contacto 100% perdido. Sí. Entonces, es un duelo transgeneracional. Ujú. Nuevamente, depende de los casos. Achotegui explica que si ese duelo no es elaborado correctamente, que puede ser llevado a las otras generaciones. Ah, ya. Como eso que se hereda, ¿no? Sí, que Como una nostalgia heredada, Sí. vamos a decirlo, tomando Exacto. el concepto anterior. Nos habla también de la recurrencia. Sí, que es un duelo recurrente en el sentido de que el migrante recibe una llamada telefónica y cae Claro. Es nuevamente, sí, lee noticias, ya sea buena o mala, sí. y eso también pues, le provocan estos sentimientos. Duelo múltiple te Sí, habla también. un duelo múltiple. Entonces, dentro del duelo múltiple, Achotegui especifica los 7 duelos propios del duelo migratorio, que son el duelo de la tierra, de la cultura, de la lengua, Estatus. sí, del estatus social, del contacto con el grupo de pertenencia Ujú. y riesgo por Seguridad la física. seguridad física. Que entonces cada uno de ellos van a formar lo que es el duelo migratorio propio. Tiene Achategui elementos bien psicológicos que provoca una regresión Sí, y que presenta mecanismos de defensa y errores cognitivos en el proceso de la información. ¿Nos explicas? sí, Achotegui se basa su marco teórico en conceptos psicodinámico y también cognitivo. Ya. Psicodinámico porque él dice que esa conexión que nosotros creamos con nuestro país y todo lo que conlleva nuestro país se hace obviamente desde nuestra infancia. Entonces, ¿verdad? Nuevamente con lo psicodinámico, la infancia es la etapa más importante donde una base sólida de nuestra personalidad ya es, ¿verdad? Para ellos ya es construida. Ya. Y entonces es ahí esa parte psicodinámica y lo cognitivo se basa en Beck, en cómo nosotros ahora vamos a reaccionar a estas pérdidas y tratar de adaptarnos a ellas a través de estos mecanismos de defensas. Y sí, por ejemplo, mecanismos de defensa, pude observar mucho represión, regresión, por ejemplo, al hablar del país o al hablar de la familia, la voz de la persona solía quebrarse o hasta infantilizarse. Okay. Sí, especial para la persona como que quizás no han visto a su familia en mucho tiempo, como que ya ese recuerdo, sí, como Fíjate qué cambia así. interesante. El marco teórico también plantea algo que yo no había pensado, que es que el duelo migratorio lo viven tanto el que se fue como el que se queda. Sí. Entonces nos gustaría que Claro. Cada persona estamos conectados a una familia. Entonces, y una cosa que pasa con las migraciones, muchas veces no es un esfuerzo solitario. La familia, especialmente en la etapa de la preparación, tiene mucho que ver con ayudar a que esta persona pueda lograr esa migración. Entonces, muchas veces es hasta una decisión familiar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en nuestra familia, o diferentes sistemas en lo que estamos involucrados, ya sea en el trabajo, en cualquier otro aspecto de nuestra vida, cumplimos roles. Entonces, en el segundo que nosotros nos vayamos a otro lugar,
hay ese espacio vacío que alguien tiene que cubrir. Sí, seguro. que alguien tiene que cubrir. Entonces, estas personas tienen que adaptarse a nuestra partida, ya sea emocionalmente, claro, pero también pragmáticamente, literalmente hacer las cosas que solíamos hacer antes. Claro. Me parece también interesante el tema y esto aplica a ustedes dos, o sea, vuelvo a mi país de origen, Y pero soy migrante, Ann lleva una década fuera. Yo voy Tú por casi lo la mismo. llevas, tú ya mismo vas. Entonces, si te regresas, hay Eres otro duelo. visitante, Claro. eres Hay otro visitante. duelo, Esa, ¿eh? esa Hay otro sensación duelo. es tan rara, Sí. es tan rara, porque después de que exactamente tú te vas y pierdes todo, o sea, pierdes tu espacio físico, es decir, en la casa de tus padres, por ejemplo, si sales de la casa de tus padres, pierdes a tus amistades, pierdes incluso el barrio en el que vivías, cambia, todo cambia de momento y te acostumbras donde estás viviendo actualmente, en el caso de nosotros, digamos Puerto Rico, te acostumbras como a ciertas cosas, a la gente, a la cultura, y cuando regresas no te sientes como que perteneces ahí, sino te sientes visitante. En tu propio país. Y sientes que tú vas a migrar y ya eres visita, no eres parte de ese lugar, aunque las situaciones te conecten emocionalmente, por ejemplo, y te hagan sentir parte de la cultura. Es los sentimientos ambivalentes que se despiertan, ¿no? Incluso cuando uno está aquí, la primera vez que emigra en ese proceso de adaptación, esa ambivalencia de que me gusta pero extraño tanto, me gusta pero no sé si me voy a adaptar, me gusta pero no, el sí pero no siempre está. Igual cuando regresa también es así como ese sí pero no, y en el proceso tratar sí de identificarse con una cultura, o sea, o me identifico con esta o me identifico en el caso mío pues como colombiana, pero llega un momento como conflictivo y me parece muy interesante que obviamente el autor lo pueda plasmar, ¿no? Sí, exacto, y él lo incluye dentro de una de las características del duelo. Esta pregunta es un entrampamiento que le hago. ¿Cuál para ustedes fue el shock cultural más grande? Bueno. Para mí siempre ha sido, y digo siempre porque no se me había ido, la transportación y la comida. O sea, para mí la comida ha sido el elemento que cuando yo llego, casi que si me como algo en Colombia, lloro, se me aguan los ojos de la felicidad. El choque cultural más grande para mí no es la cercanía de la gente es muy amable, ha sido muy amable, pero para mí ha sido el transporte y la comida. No Sí, sé, tomando en cuenta que en Colombia hay amplias oportunidades de transporte masivo, ¿no? Tú no tienes la necesidad Público, de sí. coger un carro para guiar, tú tienes muchas oportunidades, tanto digamos que lo legal y lo ilegal para transportarte. Claro. ¿Y Ann, para ti? Para mí, la comida definitivamente, uno de ellos que tuve que adaptarme. Y fuera de eso, quiero decir la cultura puertorriqueña, pero al mismo tiempo, en muchos aspectos, obviamente la cultura puertorriqueña se hace. Porque somos caribeños, Exacto. claro. Sí. Pero entonces quizás en algunos aspectos, quizás puede ser mínimo o nada, pero de cualquier manera fueron choques, obviamente el idioma también. Algo de las cosas pequeñas que tú dices, por ejemplo, es que nosotros nos caracterizamos por ser muy amables, por pedir el favor y agradecer. Siempre se lo enseñan a uno y a referirnos a las personas con mucho respeto. Por ejemplo, si tú me llamas a mí, Jennifer, ven, yo te voy a decir señora, porque es mi forma de responder para para atender tu llamado. Sí. Y cuando yo escuchaba, por ejemplo, que los niños aquí, los nenes, si la mamá los llamaba, decían, ¿qué? Entonces para mí era como un choque cultural, porque en mi casa, o al menos culturalmente si tu mamá te llama, tú tienes que responder señora. Señora, o ya voy, o dime, mamita, o sea, de una forma más cariñosa, como más, qué sé yo, de parte de la cultura. Entonces, cuando yo vi esos pequeños detalles que habla, yo dije, pues ahí hay una diferencia cultural. Sí. Claro. Ann, el autor presenta 4 áreas de sintomatología. Sí. ¿Nos hablas un poco de eso? Sí. Achotegui, él ve el duelo migratorio dentro de un continuum.
que se puede elaborar de manera simple, Ujú. el duelo complicado, que tiene sus complicaciones, y entonces el duelo migratorio extremo, que él nomina también el síndrome de Ulises, que es la forma extrema del duelo migratorio, donde la persona tiene tantas dificultades para elaborarlo que pues no lo puede hacer, que entonces puede ser dificultado por estresores de diferentes tipos, económicos, por no cumplir la meta que tenía a través de la migración. Entonces, la sintomatología, él lo divide en la área ansiolítica, depresiva, disociativa, y ahí que son de esa forma que se van a estar expresando Ya. este síndrome. O sea que la persona que migra pues es susceptible a desarrollar patologías, vamos a decir. Exacto. Claro, dependiendo de su contexto, sí. Claro. Sí, exacto. Sí, tiene mucho de diferentes estresores que no puede manejar. Claro. Pero también Achotegui clarifica que la migración en sí no necesariamente va a provocar una patología. Ya. Sí, pero se pueden despertar sentimientos relacionados con ese tipo de patologías, por ejemplo. Ujú. Pues magnífico. Necesitamos ir a una pausa y regresamos ahorita desde el observatorio con este tema tan interesante. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy hablando sobre las experiencias de duelo migratorio en estudiantes internacionales con la doctora Anne-Saskia San-Rom Lavoisier. En el segmento anterior, la doctora nos comentaba el marco teórico de su investigación, y en este segmento nos gustaría quizás, doctora, que nos comentara un poco cómo fue ese proceso de participación, o cómo hizo como tal para recoger la información de los participantes. Sí, entonces se entrevistó a 6 personas, 6 estudiantes internacionales que aceptaron participar en la investigación, y a través de esa entrevista, entonces luego se analizó los datos y se procedió al proceso de la interpretación. Me imagino que habrán sido entrevistas en cierta profundidad, ¿verdad? Sí, semi-estructurada. Semi-estructurada, Sí. muy bien. ¿Nos dice de qué países venían las personas, si recuerdas? Sí, teníamos 3 personas de Bolivia, una persona de México, una persona de Haití y una persona de Venezuela. Claro, y veo que todos estaban en los 20 y tantos años, y que eran mayormente mujeres, ¿verdad? Sí, 4 mujeres y 2 varones, Sí. ¿verdad? Sí. Y llevaban entre 1 y 5 años estudiando en la universidad, Sí, ¿verdad? sí. ¿Todos de aquí, de la Pontificia? ¿Todos estudiaban acá o no? Es que no puedo... No. Ok, perfecto. De este proceso de entrevista, ¿lo hiciste presencial o lo hiciste virtual? No, fue presencial. Ah, qué bueno, Sí, qué bueno, fue que presencial. es una de las riquezas de las entrevistas presenciales, y es poder analizar Claro. como ese comportamiento que Sí. tiene el momento de entrevistarte. Sí, que es muy importante al fin que realmente es otro lenguaje, el lenguaje no verbal, y pude recopilar mucha información también de eso. En algunas investigaciones es difícil conseguir la población que uno necesita o la muestra que uno necesita. ¿Para este proceso fue difícil o se te hizo fácil? Fue difícil en el sentido de que, y cuando se lanzó el anuncio, y ¿verdad? Envié mi correo para que las personas mi teléfono para que las personas se puedan conectar conmigo si desean participar. Algunos hasta me dijeron, hasta así en el email, que mira, realmente desearían participar, pero que el tema es muy sensible para ellos, y por eso que van a decidir no participar. Exacto, negarse. Claro. Así que desde ahí yo dije, okay, ¿sabes? Esto es también una información. Sí. Exacto, y entonces, pero pues gracias a Dios, pues, poco a poco pude conseguir por lo menos 6. Es interesante porque
es una entrevista, como bien dice, sensible y puede evocar sentimientos que la persona se puede descompensar por casualidad. ¿Tuviste alguna situación así donde alguno de tus participantes se le aguaran los ojos, se entristeciera o dijera, no quiero continuar porque es muy sensible para mí? Así no hubo momentos así, pero definitivamente, como comentaba ahorita, cuando se hacía alusión a miembros de la familia o ciertos aspectos para aquella persona que era muy sensible por cualquier razón, la voz de la persona ya, ¿verdad?, cambiaba, su lenguaje corporal, sí, ahí sí. Pero así de decir que ya no puedo, no. Ok, y cuéntanos más o menos de qué estuviste preguntando, qué fue lo que estuviste preguntando o esas grandes dimensiones por las cuales entrevistaste a las personas. Sí, entonces mis dimensiones fueron los procesos de migración, luego la experiencia del duelo migratorio, la conciencia de cambios y la estrategia adaptativa. Me explico, los procesos de migración englobaban todas las etapas del proceso de la migración. Desde que vas a la visa, por ejemplo, desde que vas a hacer proceso de visa y poder hacer todos los trámites para poder que realmente muchas personas piensan que la migración empieza cuando el migrante llega al nuevo país, pero no, la migración empieza desde que, para algunos teóricos, empieza desde que la persona tiene la idea de irse y entonces empieza a tramitar lo que ¿qué tengo que hacer? Es un proceso de preparación completo. Sí. Exacto, ahí. Y preparación económica, preparación emocional, preparar a la familia. Exacto. Y hasta la familia, como dije ahorita, que ayuda mucho de hacer en lo económico, en llevar la gente a cita, Y en esa primera dimensión de ese proceso de migración, cuéntanos un poquito de esos hallazgos. Sí, algo que fue para mí muy resaltante fue un elemento una categoría que llamé el catalizador de la migración, que es lo que lleva a la persona a tomar esa decisión de venir a estudiar aquí. Y entonces me llevó al tema de la voluntariedad de la migración, porque, ¿verdad?, uno pudiera pensar, son estudiantes internacionales y, ¿verdad?, que fue voluntario. Claro, sí, pero entonces, dependiendo del contexto de la persona, hay que realmente ver ese nivel de voluntariedad. Y es un tema que se hace también al nivel de la migración general y no solamente con los estudiantes internacionales, que, ¿verdad?, había, por ejemplo, una persona la persona que era de Venezuela, que claramente dijo que tomó la decisión de ir a estudiar a Puerto Rico porque la situación de su país no le permitía desarrollarse. Entonces ahí uno se hace la pregunta, ¿verdad?, si su país le hubiera provisto esas oportunidades, hubiera hecho ese sacrificio de venir acá, cuando hay otros estudiantes que su catalizador fue que, ¿verdad?, quería ir a otro país, que son realidades totalmente diferentes, que piensan que desde ahí también van a estar marcando claramente la experiencia migratorio de esas personas. Y cómo enfrentas todas las complejidades, ¿verdad? Porque una cosa es cuando voluntariamente yo me muevo a otro país, pues fue voluntariamente, tengo que aguantar, ¿verdad? Mi enfoque, mi percepción de cómo veo las cosas, pues es muy distinto a si me veo forzado por razones políticas, económicas o de crecimiento. Sí, interesante. Algo que te haya llamado, o que dices que lo recurrente puede ser esa voluntariedad, ¿no?, dentro de ellos, pero entre lo particular están las situaciones o por qué lo hace. Luego tienes otra categoría, otra dimensión. Sí, entonces la segunda sería la experiencia del duelo migratorio. Las experiencias. Sí, entonces, cuéntanos un poco de qué son esas, a qué te referías con esas experiencias y un poco de esos hallazgos. Sí, entonces la experiencia era básicamente llegar a ver cómo los estudiantes describen su experiencia, y por lo que encontré, todos los estudiantes cumplían con realmente casi todas las características de Achotegui, del duelo migratorio,
Eso sí, de algunos con ciertas intensidades, otros con otros, dependiendo de cuál categoría, de cuál característica, perdón. Y entonces, y había un estudiante que cumplía en ciertos aspectos hasta con el síndrome de Ulises, que es el duelo migratorio extremo. Y entonces esta persona que era de Haití, entonces sabemos que Haití está pasando por una crisis sociopolítica muy grande desde ya varios años. Y entonces se podía ver como eso pesaba mucho a aquella estudiante, y entonces es como tiene que trabajar ella mentalmente eso, más su adaptación aquí, pensar en el bienestar de su familia, y todo eso entra dentro del duelo migratorio. Todo eso, entonces realizar todos estos procesos es un trabajo emocional extra que tiene que hacer encima de su labor académico, que ella también nota que fue impactado. Veo de las narrativas de esa dimensión, ¿verdad? Que no las vamos a compartir porque pues haría demasiado personal, ¿verdad? El asunto. Pero como no tiene sí, lo nombre. sé. Pero que van, a mí me parece, desde ese duelo extremo, que algunas personas dicen, mira, llamaba a mi familia y llorábamos todos, hasta esta otra persona que dice, mira, yo me siento que encajé bien desde el primer momento en la cultura. Pienso que no voy a llegar a ser puertorriqueño como tal, pero vamos, se siente que encaja totalmente en la cultura. Así que para mí esas dos narrativas son como los dos lados opuestos, ¿verdad? De una persona que la sufre de principio a fin, esa experiencia migratoria, mientras la otra persona pues plantea que desde que venía en el avión ya sentía que iba a encajar perfectamente en ella. Sí. Y algo que quizás podría sumar o restar, por decirlo así, a ese duelo es el choque, si el choque cultural es muy fuerte. Digamos que aquí tenemos la fortuna de decir que Puerto Rico, aunque tiene mucha influencia americana, la gente habla primero español, y lo segundo es que hay mucha influencia latinoamericana. Entonces, de los que tú entrevistas son latinoamericanos, por decirlo así, caribeños. Exacto. Por lo tanto, no se sienten como tan aislados, ¿no? No son europeos, no son así, no llegas hasta un país asiático. Pienso que si hubiese sido en ese contexto, tiene que ser, el síndrome de Ulises estaría todavía en mí seguramente, porque el choque puede ser más fuerte. Exacto, y eso también aparte de la revisión de literatura, que dice que obviamente más que se aleja la cultura. Que referente a tu país de origen, en el país nuevo de acogida donde te vas a instalar, más intenso pudiera ser tu duelo migratorio. Pienso, cuando uno cambia de continente, ya la cosa sería más complicada. Aquí hemos entrevistado un amigo costarricense que se fue a Rusia y Ucrania a hacer sus grados. Y van desde el idioma hasta el frío, hasta el cielo, ¿cómo lo ves? Sí. Hay muchos colombianos que emigran a Alemania a hacer sus grados. O sea, ya cuando cambias de continente, pues como que la cosa cambia. Imagínate el oriente, o sea, uno ir al oriente a emigrar. Sí, es otro nivel. Claro, es otro nivel, donde ese duelo será, pues, oye, mucho más marcado, y donde alguna gente virarán en los voy allí, estoy un par de semanas, digo, no, esto no es lo mío, y viro. Porque eso es verdad, hay el duelo migratorio puede tener esa última expresión que diga, no, mira, no estoy dispuesto a dejar mi familia, mi cultura, mi idioma, y me vuelvo, me regreso. Sí, y en el caso de la persona de Haití, inicialmente cuando la persona llega, quería regresar de inmediato. De inmediato, y ella necesitó de apoyo de su familia para decirte que no, que tú tienes aquellas metas, que tú puedes, que tú eres fuerte, ese apoyo para entonces continuar. Seguro. Hay algo aquí bien interesante entre los hallazgos, y es sobre el síndrome de Ulises. Mencionas como factores estresores, por ejemplo, y alguna sintomatología.
Y hay una verbalización de alguna participante que menciona si ese factor estresante es el factor de la necesidad económica o el dinero. Y ahí yo lo resalto porque para muchos, pues para todos los que emigramos, viajamos con una visa de estudiante y eso es bien claro, y para quien tiene visa de estudiante no puedes trabajar fuera del campus. Exacto. Por lo tanto, siempre vas a depender de lo económico que recibas de la universidad. Entonces, al equiparar lo que tú recibes con el costo de vida y lo que tú tienes que pagar, siempre estás en rojo, o sea, siempre necesitas, y ahí yo, ¿qué te digo?, me sensibilizo con todos los internacionales porque económicamente se sufre mucho. Sí, ¿no? Sí. Se sufre mucho. Estando Puerto Rico en la órbita económica de los Estados Unidos, pues todo el tema del cambio de divisas le hace daño al migrante, ¿verdad? Claro, Sí. y eso contando, digamos, hay estudiantes que cuentan con la fortuna de que algunos de sus padres les envíen dineros, pero hay otros que no Que cuentan con esa facilidad, justamente por el motivo por el cual emigran, vamos Exacto. a decirlo así. Y en el proceso de adaptación, pues está la moneda, Ujú. y uno llega a impactarse, porque cuando uno recién llega, uno empieza a hacer el cambio de cuánto cuestan las cosas aquí, Sí. en la moneda aquí y allá, Sí. y puede ser muy fuerte, pero ese proceso es bastante difícil, y ahí yo creo que una de las recomendaciones que quizá yo sumaría y adelantándome es que las universidades consideren siempre el presupuesto que necesita realmente ese estudiante a quien se le ofrece la beca para que pueda sufragar todos sus gastos, porque si no, realmente lo que va a sumar a la vida de ese emigrante, ese estudiante que emigra, es estresores. Claro. y bueno, ansiedad por el hecho de no poder cubrir sus gastos. Sí, un tema común que surge a través de la entrevista es el desconocimiento de los participantes del costo de vida aquí. Y todos eran bastante sorprendidos del costo de vida aquí. Sí, el cual está cambiante también, Exacto. o sea, porque Claro. tú, en tu primera etapa era esa planeación para el futuro, y yo planeo los precios de hoy, Sí. pero de momento en 4 años ese sándwich, ese combo que van a aumentar de precio. Exacto. No, y que no es lo mismo, por ejemplo, cuando te dicen te ofrecen tanto para que vivas mensualmente, y tú, por ejemplo, allá desde la ignorancia de tu país, tú haces la conversión y dices, no, eso me da para vivir, y cuando llegas diciendo eso no me da para vivir absolutamente nada. Exacto. Entonces, Exacto. esa información y orientación sí creo que es una de las recomendaciones. Ujú. Bien, yendo como a la tercera dimensión, cuéntanos. Sí, de la conciencia de cambios. Ahí algo que resalta son ¿verdad? Esas cosas que los participantes notan que ¿verdad? Cambio en ello, obviamente, y algo que puedo resaltar es su característica de su propia personalidad. Todos mencionan el crecimiento personal, haciendo referencia a ¿verdad? un nuevo nivel de independencia que pudieron lograr. Aún si, por ejemplo, algunos ya estaban bastante independientes, pues de cualquier manera eso les sirvió acá. Y la independencia, saber, pues, eso incluye también saber manejar más pues su dinero. Sí. El tema que pones acá de las destrezas sociales, o sea, Sí. Aprendes a moverte en otra cultura, Sí. ¿Verdad? Todas Aprendes a la usar el informalidad de las otras el culturas. ATH móvil, porque resulta que yo, por ejemplo, en Colombia, tú manejas tarjeta, pero no lo manejas todo el tiempo, y aquí básicamente todo, Sí. yo amo eso, que Hay todo lo mucho puedes, lo digital, allá Sí. es todo cash, y de hecho cuando vuelves allá es como bien raro otra vez Sí. tener un montón de dinero cash para Que adaptarte. pagar. Sí, ¿no? Esas son las pequeñas sutilezas, ¿verdad? Yo me imagino, Jennifer y Ann, los coloquialismos, o sea, a veces Claro. entiendes el español, Claro. pero de momento tu profesor, tu compañero, saca una palabra que tú dices, Sí. ajá, ¿entiendes? Todavía. ¿Verdad? Entonces, entiendes el 80, el 90% Sí. de lo que dice, pero creo que lo estoy entendiendo. Pero lo estoy entendiendo. Pero no. Sí, Pues no sé, sí. yo pongo un ejemplo, el coloquialismo aquí. Yo escucho mucho
expresión marrayo parta. Ujú. Y siempre voy a recordar que yo una vez, y yo no sé si tú lo recuerdas, te lo pregunté a ti y te dije, ¿qué es eso de marrayo no sé qué parta? Y el doctor se empezó a reír y me cogió un papelito, estos Un post-it, post-it de sí, estos, sí. y me dice, mira, y me lo escribe como se pronuncia, pero me dice, realmente lo que quiere decir es que un mal rayo me parta. Sí. Y yo no, se fue como wow, un descubrimiento Sí. del coloquialismo. Así que eso es bien interesante porque uno presta atención a esas palabras para después conectar lo que la gente está Sí. diciendo. Es como cuando yo viajo a Colombia, o sea, yo entiendo el 90% Claro, pero hay de lo que usted cositas dice y cruzo los dedos de que no vaya a tomar una decisión basándome en información que no estoy entendiendo. Claro, claro. Lo mismo me pasaba pues cuando hacía los estudios en Estados Unidos o cuando he viajado normalmente, Sí, ¿verdad? sí. Y yo entiendo el 90%, pero no soy un hablante nativo de ese idioma. Habla español, pero no... ya esa cultural ya... Claro, Sí. claro. Es aquí mismo en Puerto Rico Claro. y a veces te mueves de pueblo y no entiendes algunas cosas. Cierto. Sí. Sí. Creo que dentro del proceso de adaptación pareciera ser que de manera general es positivo porque logran un crecimiento, digamos, en ese proceso de migración. Exacto, sí. Cuéntanos de la otra dimensión. Sí, de la estrategia adaptativa, algo que resalta mucho es la importancia del apoyo de la familia, del apoyo de la misma institución universitaria, que son muy, muy importantes. Como dije ahorita, la familia desde la preparación hasta pues que todavía la persona está en ese proceso de su migración, aun si es una llamada, importa muchísimo para los migrantes y es como una fuerza de motivación y energía para seguir. Que ustedes han vivido la migración en una etapa donde la tecnología permite una cercanía que si migrabas en mis tiempos, pues no podías Cartitas. hacerlo porque Exacto. las llamadas internacionales Caras. eran excesivamente caras y donde no podías ver la persona cara a cara porque no Sí. existían esas tecnologías. Exacto. Así que a veces escribías una carta Exacto. a una ver, carta. a ver cómo estaba tú, entonces te escribían, ¿no? Y cada cierto, en momentos específicos del año, pues llamabas para saber cómo estaba la gente. Así que, pues, pero sigue siendo, vamos, un tema importante. Rápidamente, porque aquí el tiempo vuela y no me quiero ir sin algunas recomendaciones de tu parte. Brevemente, unas 2, 3 recomendaciones que quieras brindar. Sí, entonces había dividido mis recomendaciones para los diferentes aspectos. La institución universitaria, brevemente, cosa importante, nuevamente como dijiste, eso del presupuesto, de planificar, de realmente comunicar claramente con el estudiante datos actuales Claro. del costo de vida para... Entonces, también hasta cosas básicas como el transporte al aeropuerto, enviar fotos de la persona que va a estar buscando el estudiante. Sí. Seguro. Porque pues, la persona va a llegar sin acceso a teléfono, entonces pues, soy yo, entonces la persona realmente no sabe. Entonces, para estudiante, y diría que generalmente para todos los diferentes grupos que yo hice recomendaciones, la recomendación central sería desarrollar sensibilidad cultural. Vale. Tanto, ¿verdad?, las personas que van a estar en contacto con los estudiantes internacionales, que son los administradores de la universidad, facultad, la comunidad puertorriqueña, tanto como los mismos estudiantes internacionales, lo mismo también desarrollar sensibilidad cultural a esa nueva cultura del país de acogida. Del proceso de aculturación. Ujú. Pues magnífico, Saskia. Para nosotros ha sido un placer escucharte y como siempre este espacio vuela, así que hemos llegado Sí. como tal al final de nuestro programa. Te agradecemos por haber estado el día de hoy. Claro, muchas gracias por las personas que nos van a escuchar y Y te felicitamos por la reciente obtención de tu grado. Así Gracias, es, sí. felicidades. gracias. Y que obviamente muchos éxitos en todo tu proceso ahora laboral. Sí,
Muchos éxitos. Pues amigos, les agradecemos entonces a la doctora Anne Saskia San-Rome Lavoisier por aceptar nuestra invitación y compartirnos, por supuesto, sus resultados de la investigación sobre las experiencias de duelo migratorio en los estudiantes internacionales. Les recordamos a todos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los demás en YouTube, en canal Huellas del Futuro, bajo la playlist desde el observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.